Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos cariñosamente en este día sábado 15 de abril, mitad del mes. Nos falta poquito tiempo para la elección de consejeros constituyentes. Muy poquito, y hoy día estamos con una gran visita. Saludo primero a mis partners, Marcelo Gonzalo, y Marcelo presenta a nuestro invitado estelar de hoy. Muy buenas tardes a todos, muy feliz como siempre de estar con ustedes y de saludarlos, mis compañeros, mis colegas de trabajo en este hobby que tenemos con Gonzalo y con Andrés. Te cedo la palabra, Gonzalo, mientras abro la presentación inmediatamente después de nuestro invitado de hoy. Ya, bueno, también es un gusto estar con todos ustedes, con Luis, también un lujo, y también con todos nuestros auditores, que ojalá les guste este programa, que va a ser un programa también bastante extenso, pero que va a ser muy interesante y yo creo que les va a gustar a todos. Así es. Perfecto. Andrés, ¿partimos con la presentación o prefieres empezar saludando al público y después hacemos la introducción? Vamos a saludar al público rapidito porque como dice Gonzalo, el programa va a ser largo porque tenemos al invitado y después tenemos a otra invitada que es una candidata. Así que vamos a tener un programa maratónico, pero interesante porque ustedes van a poder saber qué piensan los consejeros, los que están candidateándose a consejeros, que es tremendamente importante para poder tomar una decisión. Saludamos a Carmencita Miller, saludamos a Blanca Salgado, a Ricardo Garay, Gonzalo A.G. Santalía, Juan Pablo Alfajeme, ¿cómo está Juan Pablo? Patricia Álvarez Labora, Carlos Soto Dodman, Franco Milesi, Guillermo Padilla, Carlos Corbalán, Nora Grimaldi, Mari D. Soro, Osvaldo Ormazábal, Juan Valenzuela, Lilian Fabiola, Canal Joaquín Millares, Jack Bauer, Elena Pender, Fabiola Pizarro y Juan Valenzuela, ya los saludé, que son las personas que nos han saludado hasta el momento. Yo creo que se van a integrar luego porque hubo cambio de horario en el programa, pues lo hicimos más temprano, horario de invierno, entonces la gente seguramente está media perdida con el horario. Alejandra Labarca, ¿cómo está? Alejandra, muy buenas noches. Maritas a Will también. Y Marcelo, te cedo la palabra. Perfecto, bueno, nuestro invitado de hoy, don Luis Silva, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, es ex vicerrector de la misma universidad donde trabajó durante 19 años como académico constitucionalista, fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica y hoy es miembro del directorio de Acción Republicana. Fue candidato convencional, fue candidato también a diputado. Recordemos que en esa contienda perdió por 300 votos a manos del señor Rodrigo Rojas Báez, muy conocido por todos nosotros. Y hoy es candidato a integrar el Consejo Constitucional. Bienvenido, don Luis. Un gran placer para nosotros tenerlo nuevamente en nuestro programa y espero que podamos hacer una muy buena entrevista que sirva a todos los chilenos para orientar su voto. El placer es mío, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. Andrés, Gonzalo, un gusto volver a compartir con ustedes en este programa que mantienen en pie sistemáticamente y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están acompañando ahora en vivo. Y yo siempre lo digo también a todos los que nos vean luego en diferido, porque esto queda ahí en el canal y lo pueden seguir después. Así que también un saludo cariñoso a los que nos vean más tarde. Sí. Excelente. Partamos, ¿qué les parece? Al tiro, vamos a la papa. Parto yo. Sí. Bueno, repetirte buenas tardes, Luis. Un gusto y un lujo tenerte acá también en este programa. Y yo quiero partir con la siguiente pregunta, porque es bueno saber las diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre tu candidatura a consejero constitucional con respecto a tus otros compañeros de lista del Partido Republicano? Bueno, la principal creo yo que es el conocimiento sobre la materia, en este caso el derecho constitucional. En la lista hay por lo menos 3 abogados más y todos, por supuesto, muy competentes. Yo no quiero que para nada que parezca que estoy menosvalorando a ninguno de mis compañeros de lista, todos son estupendos. Pero creo que lo que me distingue con ventaja de mis compañeros es mi
expertise. Como profesor de Derecho Constitucional durante 15 años, yo he publicado a estas alturas 4 libros, tengo 2 más prácticamente listos. Sobre Derecho Constitucional, 4 de ellos y 2 ya sobre materias jurídicas, pero más amplia. Y, por supuesto, muchos artículos científicos sobre la materia, seminarios. Tengo el doctorado, estudio en Estados Unidos. En fin, creo que ese es el ítem que definitivamente me distingue a favor, creo, ¿no? de mis compañeros de lista. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo sigo, perdón. Don Luis, gran parte del problema de seguridad en Chile se origina en el sistema procesal penal que garantiza los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de las víctimas. ¿Cree usted que ha llegado el momento de una nueva reforma a la justicia chilena que permita, entre otras cosas, reorientar su actuar en favor de las víctimas? Perdón, es que entró una llamada. Sí, tranquilo. Repito la pregunta. Sí, estábamos en que si creo acaso que es necesaria una reforma o llega a la hora de una reforma, ahí me quedé. Sí. Si es necesario, a su juicio, realizar una nueva reforma al sistema procesal penal que garantice, en este caso ahora, los derechos de las víctimas por sobre los derechos de los delincuentes. Sí, definitivamente estas reformas tienen que ser sensibles o responder a las circunstancias del momento. La reforma que tenemos hoy día y la deriva, podríamos decir, que el derecho penal ha tomado en las últimas décadas de garantizar cada vez con más fuerza los derechos de los procesados, digámoslo así, porque muchos de los que son procesados terminan libres, sobreseídos, son inocentes, no quiero calificar a todos delincuentes por defecto, pero definitivamente el sistema garantista se ha ido ampliando, se ha ido robusteciendo sistemáticamente. Esta ha sido la tendencia, ¿no? No sé, es solo un ejemplo y con esto no quiero defender lo que había antes, simplemente ilustrar el cambio que ha habido cuando antes teníamos detención por sospecha y la detención por sospecha se acabó. No discuto que puede haber muy buenas razones para haber terminado con la detención por sospecha, pero creo que es un momento en nuestra historia que ilustra muy bien cómo ha sido la deriva hacia un mayor garantismo, que por supuesto atrae, y esto es perfectamente entendible, atrae una mayor laxitud, por decirlo de una manera, una mayor laxitud del actuar delictual. Es decir, cuando tú sabes que las garantías para el que es sorprendido o atrapado son mayores, bueno, hay una cuestión de incentivos obviamente operando. Y el contexto actual es muy distinto al contexto de los años 90, para qué decir de los años 80 en materia de seguridad. Y por lo tanto no podemos seguir enfrentándonos con las mismas herramientas diseñadas en un clima distinto, ¿no? Es decir, si yo vivo en Florianápolis, obviamente no puedo tener las mismas condiciones en mi hogar que las que tengo si vivo en Estocolmo. Claro. ¿No? Porque el clima es diferente. Bien, hoy el clima en materia de seguridad es diferente y por lo tanto el equipamiento penal tiene que ser adecuado al clima, ¿no? Así que sí, obviamente que cuáles sean esas reformas es una cuestión que yo en este momento le dejaría a los expertos. Evidentemente que hay cuestiones que a uno se le ocurren rápidamente, como el hecho de que las víctimas, por ejemplo, no tengan derecho a forzar la acusación si el Ministerio Fiscal concluye que la investigación no da para imputar al sospechoso, o la potestad del Tribunal de Garantía para descartar pruebas que puedan conducir a la imputación por considerarlas contrarias a los derechos humanos.
Por supuesto, eliminar el Instituto de los Derechos Humanos de frentón o someterlo a una reforma en la que los derechos humanos sean de los humanos y no de la izquierda. En fin, solo por nombrar algunos de los ejemplos que se me ocurre que podrían tocarse en una reforma como la que tú sugieres en tu pregunta y que yo definitivamente creo que es necesaria. Perfecto, excelente, muchas gracias. A ti. Luis, sí. Primero un comentario y un comentario que quiero hacerle también para que las personas que están viendo este programa, ya está subiendo rápidamente la audiencia. Mi opinión muy personal, esto es una opinión mía, creo que tú representas lo mejor de un candidato a un consejo constituyente por ser un abogado constitucionalista. O sea, creo que un mejor candidato que tú es súper difícil encontrar. Ese fue el gran error que hubo en el proceso pasado, donde eligieron imagínate, que tú hayas perdido con Rojas Báez me parece hasta un insulto. Es un insulto, te lo digo en serio. Pero que bueno que esta cosa ya va diferente, creo que la gente aprendió la lección y no van a votar por papas natas como lo hicieron sí, quiero decirlo con sus letras, en la elección de constitucionales pasados. El chileno, le cuesta entender a algunos chilenos, a una parte de la población, pero cuando entienden ya les cuesta caer de nuevo en las mismas brutalidades. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué ha caracterizado tu campaña para acceder al Consejo Constituyente? ¿Qué actividades has realizado para darte a conocer a tu distrito, digamos, sobre todo? Bueno, obviamente hemos enfatizado bastante la idea del conocimiento, indirectamente al subrayar mi condición de profesor, que es un título que ya sacamos a relucir en la primera campaña de mayo, bueno, del primer semestre de 2021 para la Convención Constituyente, porque nos dimos cuenta de que lo que mejor resumía ese atributo mío de saber de derecho constitucional era el del profesor, ¿no? Y hoy día seguimos jugando con ese título, sacándole punta, y le hemos agregado para esta campaña un eslogan que es "el profe sabe", ¿no? El profe sabe. Hemos insistido mucho en eso. Gracias a Dios también hemos tenido la oportunidad de aparecer en algunos medios de televisión, particularmente, en donde he tenido la oportunidad de debatir con comunistas, con frente amplistas, y eso también ha dado la oportunidad para mostrar, ¿no? Da un poco de pudor decir estas cosas, pero en el fondo de mostrar los conocimientos que uno tiene o la soltura con que puede moverse en la materia. Y en el fondo siempre con la idea de transmitirle al electorado de que aquí tiene un candidato que sabe de derecho constitucional. Junto con ello, y una buena parte de la pega ya está hecha, y no por mí, junto con ello está un segundo atributo en el que hemos insistido mucho como campaña, que es el de las convicciones. Y digo que buena parte de la pega ya está hecha por otro, que es José Antonio Kast. José Antonio Kast, en el caso de los republicanos, está presente en todos los volantes que se han repartido a lo largo de todo Chile. Es una de las grandes diferencias que como partido nos distingue de los demás partidos, de los demás pactos. Si tú pescas un volante de cualquier otro candidato, lo vas a encontrar siempre solo. Tú pescas por mencionar mis contrincantes, de los que tú pescas un volante de Bruno Baranda, está solo. Pescas un volante de Rodrigo Delgado, está solo. Pescas un volante de Jaime Rabinet, está solo. Pescas un volante de Karen Araya, está sola. Pescas un volante de Jerko Ljubetich, está solo. Los republicanos estamos con Kast. ¿Por qué? Porque Kast resume una actitud, ¿no? Del que no se deja ganar por el miedo, aunque lo que diga sea provocador, aunque lo que diga suene políticamente
incorrecto, ¿no? Y esa es la segunda patita de nuestra campaña, convicción y conocimiento. Eso es lo que hemos subrayado, o lo que hemos tratado de subrayar. Y entonces los eventos no han sido muchos, honestamente, pero a través de las redes sociales sí hemos producido mucho contenido, ¿no? Estas son una campaña corta, es una campaña equivalente a una senatorial en la región metropolitana, que es la más populosa de Chile, y por lo tanto el desafío es mayúsculo en términos de alcance, y las redes sociales son un instrumento que no tiene parangón. Así que hemos puesto mucho esfuerzo en producir un contenido que transmita estos dos atributos, conocimiento y convicción. Y nos ha ido bastante bien, gracias a Dios nos ha ido bastante bien en términos cuantitativos. Y al término de esta campaña, el 7, sabremos si fue además eficaz en términos electorales. Sí. Luis, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Supongamos que Dios mediante tú sales electo. ¿Cuáles serían tus principales desafíos en cuanto a la elaboración de esta Carta Magna? ¿Qué cosa le quieres dar énfasis? Bien, mira, como punto de partida, yo quiero enfocarme en todo aquello que nos ayude a evitar que el Estado se transforme en tu peor enemigo. Y ahí hay algunas cuestiones que son muy poco, ¿cómo decirlo?, muy poco atractivas, pero que sin embargo son tremendamente importantes desde esta perspectiva. Te pongo solo 2 ejemplos. Uno, el sistema de justicia electoral. 2, el procedimiento para aprobar el presupuesto. Son 2 ejemplos, pero en lo que ilustran, o lo que buscan ilustrar, es cómo en aspectos tan poco atractivos de la discusión, porque no tiene nada que ver con discusiones valóricas sobre el matrimonio, el llamado matrimonio igualitario, el derecho al aborto, no tiene nada que ver con discusiones políticas como los derechos sociales y su satisfacción, y que sin embargo son críticas a la hora de impedir que quien tiene el poder se lleve la pelota para la casa. Una justicia electoral robusta en su independencia es absolutamente esencial para impedir que quien está en el poder manipule el instrumento de las elecciones para perpetuarse en él. Y el caso del presupuesto es otro ejemplo, porque si el procedimiento del presupuesto no está bien diseñado, puede transformarse en una vía alternativa al Congreso para legislar. Hasta cierto punto ya lo es. La ley más importante cada año es la ley de presupuesto, porque en ella prácticamente se decide el plan de acción del año entrante, ¿no? Si ese procedimiento no está bien diseñado, las posibilidades de que el presidente o el Congreso, da lo mismo, ¿no? Aquí depende de los actores, depende de cómo estéis, gobiernen de manera paralela al poder político que debiera ser su contrapeso, es inmenso. Y eso es un riesgo que hay que evitar. No sé, sé que usted una respuesta debe sonar tremendamente aburrida, esta respuesta para todos los que nos están acompañando esta noche. Lo siento aguarle un sábado en la tarde con una respuesta que parece tan técnica, pero es a donde hay que poner los ojos realmente. Obviamente que después podemos discutir si te interesan los aspectos más valóricos, que por supuesto van a ser importantes y para mí son fundamentales. O sea, te lo digo al tiro, si llegara a quedar en esta Constitución que se va a discutir el derecho al aborto, yo la voto en contra sin pensarlo, al tiro, se acabó. Y con los derechos sociales, cualquier cláusula que venga a reservarle en exclusiva al Estado la satisfacción de alguna necesidad social, como la educación, las pensiones, la vivienda, etcétera, la rechazo también al tiro, ¿no? Pero, insisto, para mí lo más importante está en estos rincones poco sexy de esta casa común
como se ha dado en llamar a la Constitución. Perfecto, gracias. Luis, ¿es posible obtener una buena Constitución con los ilegítimos límites al poder constituyente que estableció el Grupo de los 8, a espaldas de la ciudadanía y contra la voluntad inconsulta de ella? Pese a todo lo que tú has dicho y que comparto, ¿no? La ausencia de un plebiscito de entrada, el espacio en el que se decidió ese acuerdo y sus bases, la premura con que ese acuerdo se convirtió en una reforma constitucional. Compartiendo todas esas objeciones, honestamente creo que la redacción, o sea, las bases, tal como quedaron redactadas, dan espacio para una constitución decente. Entre las muchas opciones que caben, esto quiero ser claro, Marcelo, claro. Las bases que hoy día están son compatibles con una pésima constitución, pero también son compatibles con una constitución decente, ¿no? Te lo justifico de la siguiente manera. Primero, cuando uno compara el texto de las 12 bases con el texto de nuestra Constitución, la Constitución vigente, te das cuenta de que la coincidencia de contenidos e incluso de texto es muy alta. Es muy alta, es decir, los contenidos de las bases reflejan con mucha fidelidad los contenidos de la Constitución actual, de nuestra Constitución. Segundo, los cambios que hay son bastante menores, podrían llegar a ser mayores dependiendo del desarrollo que tengan en la discusión, pero los tres que yo recuerdo son: se reemplaza nación por pueblo, se reemplaza padres por familia y se agrega, que esto es lo más polémico, el Estado Social y Democrático de Derecho. Sí. La segunda razón por la que yo pienso que es posible, insisto, una de las muchas posibilidades de que, dadas las bases, salga algo decente, es que, pese a la definición del Estado de Chile como uno social y democrático de derecho, el desarrollo de la parte más crítica de esta definición, que es la satisfacción de los derechos sociales, puede reflejar con mucha fidelidad lo que hoy tenemos e incluso algo mejor en términos de libertad de los particulares para hacerse cargo de las necesidades de sus conciudadanos en materia de vivienda, salud, educación, pensiones, cuidado del medio ambiente, suma y sigue. Entonces, yo creo que hay un espacio. Soy bastante escéptico de que esa versión decente de la Constitución vaya a ser el resultado final del proceso. Soy bastante escéptico. Pero teóricamente, a esta distancia del proceso, yo me atrevo a decir que es posible que salga algo decente. Ok, gracias Luis. De nada, Marcelo. Luis, hay muchas personas que afirman que los republicanos son globalistas, que están con la ONU, que están con la Agenda 2030, etcétera, etcétera, y que finalmente en diciembre van a aprobar su nuevo proyecto constitucional. ¿Qué tú nos puedes contar al respecto? Bueno, lo primero que te puedo contar es que los republicanos no son globalistas, no están con la Agenda 2030, no está definido en ninguna parte ni de sus principios, ni de su plan de acción, ni del programa, ni del programa de la directiva, quiero decir, porque yo soy hoy día integro también la directiva nacional del partido, soy uno de los vicepresidentes. Así que eso es lo primero, es decir, formal, oficialmente, el Partido Republicano no adhiere a ninguna de estas ideas, a ninguna, del globalismo, de la Agenda 2030, etc. Y después de las personas, yo tampoco lo conozco, no lo he visto, ¿no? A mí me han tildado en particular más de alguna vez de estar a favor de la Agenda 2030 o de ser un globalista. Ignoro las razones. A veces hay una mala interpretación de las palabras, a veces uno se expresa mal, también hay que decirlo. Pero definitivamente yo veo en la Agenda 2030 un instrumento, ¿cuál es la palabra? Un instrumento, bueno, no se me viene la cabeza ahora, yo diría perverso, no es la palabra que quería usar, pero yo diría un instrumento bastante perverso porque
de progresismo, ¿no? Un instrumento bastante perverso para avanzar el progresismo. ¿Y por qué digo perverso? Porque es un instrumento que define unos objetivos con los que es muy difícil estar en desacuerdo. Es decir, es más, con muchos de los objetivos así planteados sin nombre ni apellido, uno no puede estar sino en de acuerdo. Es decir, cuidar el medio ambiente, proteger a los ancianos, cuidar de los niños, una economía sustentable. Son cosas con las que todos estamos de acuerdo, que son cosas en sí buenas. El problema, y por esto es perverso, es que debajo de esos rótulos te cuelan una agenda progresista que al final va contra la familia, va contra la vida, va contra la libertad de enseñanza, va contra el emprendimiento, y en cambio promueve ¿qué? La burocracia, la incidencia extranjera en la soberanía nacional, la inmigración desregulada, el aborto, la eutanasia, en fin, toda esa agenda progresista que yo simplemente rechazo. Así que en mi caso, por lo menos, espero que nadie pueda encontrar ni la apariencia de un motivo para pensar que estoy a favor de la Agenda 2030 o de que soy un partidario del globalismo, porque no lo soy, ¿no? En fin, no sé si con eso respondo más o menos, Andrea, a la pregunta, si no, profundizamos. No, a mí me queda súper claro, ¿eh? O sea, más claro que decirlo imposible. O sea, tú no eres unionista, no eres globalista y estás en contra de la Agenda 2030. Súper fácil, resumido, súper claro, por lo menos para mí. Así que súper bien. Bien. Luis, vámonos a tu visión política. ¿Cómo ves tú durante este primer año que ha tenido Gabriel Boric su presidencia? ¿Cuáles son, dentro de todos los problemas que ha tenido este gobierno en este año y un poco más, cuáles son los principales problemas que tú has detectado durante el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, los principales problemas definitivamente son, a mi juicio, 1, la inexperiencia. 2, la hostilidad o más la indiferencia, llamémoslo así, a sus aliados de la izquierda, al socialismo democrático, ¿no? 3, las circunstancias ambientales. Con esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la ola de inseguridad, de violencia que estamos experimentando hoy día, evidentemente que se remonta a un origen que es anterior a la presidencia de Gabriel Boric, ¿no? O sea, vienen entrando inmigrantes ilegales a Chile hace mucho rato. Sí. Hace mucho rato que el Ministerio Fiscal se comporta de manera que socava, que debilita, que hostiga a Carabineros. Hace mucho rato. Sí. ¿No? Obviamente alentado por este gobierno cuando era oposición, eso hay que decirlo. Y después su ideología, ¿no? Con esto lo puedo ilustrar en 3 puntos rápidos. Primero, el primer semestre de gobierno fue para hacer campaña por la constitución que fracasó, por el proyecto que fracasó el 4 de septiembre. Si los primeros 6 meses de gobierno fueron un desperdicio. Segundo, la reforma tributaria. Y la reforma tributaria digo por ideología porque fueron incapaces de ceder en puntos que le permitieran siquiera ganar el apoyo de sus aliados de la izquierda, ¿no? O de sus socios de la izquierda, de sus primos de la izquierda. ¿Sí? Esa reforma se la rechazaron también partidarios del socialismo democrático. ¿Por qué? Porque no quisieron moverse en su propuesta de puntos que para ellos ideológicamente son intransables. Tercero, y con esto cierro, los indultos. Los indultos a los chiquillos de la primera línea, excluyendo al terrorista, ¿no? Los 2 indultos a los chiquillos de la primera línea. Eso es pura ideología, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta, o dándose cuenta cómo sigue adelante
con el indulto de personas que tienen prontuario delictual, ¿no? Con la excusa de que no son delincuentes. Lo dijo literalmente el presidente de la República. No son delincuentes, ¿no? ¿Por qué lo hace? Por la ideología, de nuevo. Es decir, o por unos compromisos con quienes no transan en esta materia, ¿no? Porque quizás, no, estoy especulando, pero el presidente quizás no quería indultarlos porque no creía que debiera indultarlos, pero sus compromisos con la base dura de apruebo de dignidad y con la palabra empeñada, probablemente durante la campaña, lo soltó, ¿no? Y son tres eventos que debilitan mucho al gobierno. Es decir, perdieron el 4 de septiembre, perdieron la reforma tributaria y todo su discurso de la seguridad está como socavado en las bases por el indulto. Perfecto, gracias. Está muteado, Marcelo. Me muteo solo a veces. Profesor Silva, de rechazarse el texto que proponga el Consejo Constitucional en el plebiscito de diciembre, ¿seguiremos iterando con nuevos procesos hasta que el progresismo nos gane por cansancio? ¿O se acaba de una vez por todas esta pérdida de tiempo y recursos de todos los chilenos por falta de piso político para continuar en algo que la ciudadanía no ha pedido y mucho menos valora? Bueno, obviamente es imposible responder a eso con certeza, habría que tener una bolita de cristal porque al final va a depender de las mayorías en el Congreso probablemente, ¿no? De los políticos, dicho en sencillo, de los políticos. Igual como ocurrió en este proceso, Marcelo. Claro. Si este proceso sale ¿de dónde? ¿De dónde nace el proceso en el que estamos metidos hoy día? Nace de la voluntad de un grupo de políticos de, digamos, derecha e izquierda, que están convencidos de la necesidad de ir adelante con un segundo proceso para ponerle punto final a una discusión que ellos creen que debe cerrarse, que es la de la legitimidad de la Constitución que nos gobierna. De ahí nace. Ellos interpretaron al pueblo, qué sé yo, el plebiscito de entrada probablemente, o las promesas que muchos hicieron durante la campaña para el rechazo, probablemente también, como un mandato para inaugurar un segundo proceso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo van a interpretar la mayoría? Cuando digo la mayoría de los políticos, estoy refiriéndome a políticos que pueden conseguir mayorías en el Congreso para hacer una nueva reforma constitucional y meternos en un nuevo proceso. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué nos dice que si este proceso termina con un rechazo a la propuesta constitucional, no va a haber políticos que decidan iniciar un tercer proceso? ¿Quién nos puede asegurar eso? Nadie. Diego Chávez. Pero a su juicio. A mi juicio creo que no va a pasar. A mi juicio creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar. Creo que no va a existir esa mayoría de políticos con representación en el Parlamento suficiente para iniciar una nueva reforma que nos lleve a un nuevo proceso. No va a existir. Perfecto. Ahora, ojo, Marcelo, a mí me gustaría agregar a esta respuesta la pregunta, sobre una pregunta, ¿qué van a hacer los políticos frente al reclamo de esa izquierda que va a demandar una nueva constitución desde el día siguiente al rechazo? Exacto. Esa es la pregunta que me incomoda, que a mí me da aprensión. Porque en el fondo nosotros digo, el sector, si me permiten hablar así, ¿no? Le hemos hecho oído a un reclamo, a una demanda que no representa a la mayoría de este país. Nos convencieron por la persistencia, por el bullying, de que era necesario cambiar la Constitución. De que esta Constitución estaba manchada con sangre, como dicen. De que esta Constitución era contramayoritaria. De que esta Constitución imponía el modelo neoliberal, que es la causa de todos los dramas del país. Nos convencieron, hay gente convencida de eso.
en el sector, digámoslo así, ¿no? Cuando digo el sector, estoy hablando de Bópoli para la derecha, ¿no? En el sector, convencido. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo van a reaccionar esos políticos frente al reclamo que va a estar al día siguiente diciendo que no podemos seguir con la constitución de Pinochet, que no podemos seguir con la constitución de la dictadura, que no podemos seguir con la constitución del neoliberalismo? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Van a volver a prestarle oídos? ¿O les van a decir, muchachos, su momento ya pasó, cierren la boca, esta es nuestra constitución? ¿Cómo van a reaccionar? Es solo una pregunta, Marcelo, pero creo que hay que ponerla encima porque yo temo que al poco andar se le vuelva a prestar oído a ese reclamo, porque son tipos que salen a la calle, po. Claro. Son tipos que salen a la calle, que queman cosas, que atacan a carabineros, que cancelan a la gente por las redes. Son violentos, se hacen oír. Entonces, en fin, es una pregunta que dejo planteada. Gracias. Gracias, Luis. Luis, tengo varios tópicos que preguntarte, que es precisamente cuál es tu postura frente a los siguientes temas que son trascendentales en la redacción de una nueva constitución. Como primera cosa, el aborto, la eutanasia, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la propiedad privada, el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución y el mérito en la educación. Bueno, yo definitivamente defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y de hecho, ya lo dije, lo repito, voy a rechazar el texto si es que en él queda el aborto como un derecho o la eutanasia como un derecho. Perfecto. Respecto a la propiedad privada, sí, es un derecho fundamental que tiene una justificación política, y esto a mí me gusta recordarlo mucho, porque hay gente que cree que cuando tú estás defendiendo la propiedad privada como un derecho, estás defendiendo el derecho de los ricos, estás defendiendo el derecho de los privilegiados. No, hay una justificación política para defender el derecho de propiedad. ¿Cuál es? Que te da independencia frente al poder. Porque si tú no tienes nada que es tuyo, si todo lo que necesitas para vivir depende de un tercero, tu vida depende de un tercero. Y si ese tercero es el Estado, tu vida depende del Estado. Políticamente una constitución está precisamente para impedir que ello ocurra. Por lo tanto, el derecho de propiedad es una salvaguarda de la independencia, de la libertad de la persona frente al poder político estatal. Derecho preferente de los padres a educar a los hijos, un derecho fundamental que refleja la naturaleza de las cosas. Es una patita o una proyección de esa otra disposición que a mí me encanta de la Constitución que tenemos: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Los seres humanos venimos al mundo de una mujer, esto es lo normal, de una mujer que ha concebido de un hombre. Y cuando venimos al mundo, somos arropados por quienes nos han traído a la vida. Y ellos nos dan de comer, nos enseñan a hablar, nos enseñan a respetar a nuestros mayores y nos enseñan a lavarnos los dientes. Es decir, nosotros no llegamos a desarrollar nuestra humanidad si no es que nos crían. Y el derecho preferente de los padres a educar a los hijos es una forma de decir esto mismo, ¿no? Quienes te trajeron al mundo tienen el derecho y el deber de convertirte en persona, de convertirte en un ser humano desarrollado. ¿Y cuál era la última? Te digo al tiro. El mérito. El mérito. Sí, el mérito. Bueno, hoy no está en la Constitución esto, no está el reconocimiento del mérito, pero está implícito, no está reconocido expresamente, pero está implícito en el artículo 19, número 11, que garantiza la libertad de enseñanza. Porque dice, en pocas palabras, dice que todos en Chile tenemos el derecho de crear un establecimiento educacional, gobernarlo y cerrarlo si se dan las condiciones. Cuando nosotros garantizamos el derecho o la libertad de enseñanza,
tenemos o estamos garantizando el derecho a desarrollar proyectos educativos. Y esos proyectos educativos incluyen un proyecto que se basa en el mérito. Yo entiendo que alguien pueda tener una idea diferente, ¿no? De hecho, el gobierno de Bachelet II, al eliminar la selección en todo el sistema público de educación, está demostrando que cree lo contrario, ¿no? Que la igualdad, que el resguardar la igualdad está por sobre el mérito. Eso es lo que hizo la reforma de la Bachelet II. Bien, si hay alguien que quiere actuar así, a mí no se me había ocurrido, no sé si tú tienes una idea de esto, sería muy interesante discutirla, de reflejar en la Constitución algo que fuerce al Estado en el sistema educacional estatal a hacer un espacio o a incorporar el mérito como una directriz del sistema. Eso no se me había ocurrido, para serte franco. Es que yo lo he pensado siempre así. Yo sé que no está en la Constitución expresamente, pero siempre lo he pensado así. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo he pensado así, Luis? Porque me he dado cuenta de lo que ha hecho el progresismo con la educación, con su bandera de educación gratuita y de calidad. La educación pública la destruyeron totalmente. ¿Y eso por qué? Una de las razones, hay varias razones, pero una de las razones es porque eliminaron el mérito y metieron la tómbola. Y eso debería ser una garantía constitucional. Sí, interesante. No se me había ocurrido. O sea, a nivel legal, yo estoy absolutamente de acuerdo en reemplazar este sistema que elimina el mérito, porque elimina la selección, la reemplaza por la tómbola cuando se producen atochamientos. Y después hay que agregarle a esto, Andrés, la dificultad, para reprobar a alguien de curso, para reprobar el curso. Claro. Si ya nadie reprueba, todos tienen que pasar por ley más o menos. Sí. Y no estoy exagerando. Y después para echar a alguien. O sea, si ni siquiera los niños que delinquen en el colegio a veces tienen mérito desde el punto de vista de la ley o la reglamentación para ser expulsados, ¿no? Hoy día precisamente me contaba una señora de Lampa que su hija, que sufrió un acto de matonaje en el colegio, todavía tiene que convivir con el agresor, porque ha sido imposible expulsar a ese agresor por su indisciplina. Imposible, ¿no? Y es que el discurso igualitarista que se ha hecho que se ha tomado prácticamente el diseño y la ejecución del sistema público de salud, de educación, es contrario a esto, po. Es contrario a esto, es contrario a la selección, es contrario a la reprobación, es contrario a la expulsión, porque desde la perspectiva de ellos son puras conductas que agravan la desigualdad. Pero en fin, eso yo creo que es una tarea más legislativa, pero me parece muy interesante la discusión de incorporar. Creo que va a ser imposible si la izquierda está presente con sus mayorías en el Consejo Constitucional, pero me parece muy interesante incorporar una cláusula como esa en la Constitución, sin duda. No lo había pensado, la verdad. Sí. Luis, yo voy a modificar mi pregunta, que la respondiste en preguntas anteriores, y voy a tomar un poco lo que dijiste al final sobre el tema de que no tengamos una mayoría de izquierda en la elaboración de este nuevo proceso constitucional. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, o más que pregunta. ¿Qué le dirías tú a una parte importante de nuestro sector de que está llamando a votar nulo y no a votar por los candidatos que a lo mejor están más cercanos a su pensamiento? Sí. ¿Por qué no deberían votar nulo? Yo esta respuesta, que ya la he dado varias veces porque la pregunta se repite en muchos círculos, sí, claro, es parte de la distinción entre el proceso y el resultado. Es decir, por delante tenemos un proceso que dura 5 meses y que consiste en la discusión constitucional en el seno del Consejo Constitucional. Ese es el proceso. Y tenemos un resultado
que es el texto que ese Consejo apruebe para someterlo a plebiscito el 7 de diciembre. Esa distinción es fundamental. ¿Por qué? Porque pase lo que pase con el producto, con el resultado, en la discusión, si votamos nulo, vamos a privar a nuestras ideas de que sean oídas en esa instancia. En cambio, si votamos por candidatos republicanos, candidatos que nos interpretan en nuestras ideas, en nuestras convicciones, en nuestros valores, en lo que creemos que es mejor para Chile, esas ideas se van a oír, se van a oír. Que es importante, todos necesitamos como ciudadanos ver que las ideas que tenemos sobre lo que es mejor para Chile están representadas. Si después resulta que esas ideas no quedan en el texto o no quedan como a usted le gustaba que hubieran estado, vote rechazo, se acabó. Claro. No pasa nada, es decir, usted vote ahora por alguien, que nuestra música se oiga en la fiesta, y después vote rechazo si el producto no le gusta, no hay ningún compromiso, ¿no? Si usted por votar por un candidato para que sus ideas se oigan, no se está comprometiendo a votar a prueba por lo que resulte al final. Puede salvar su derecho a votar rechazo desde ahora. Dígame usted que va a votar rechazo, pase lo que pase, pero vote así y todo por un candidato, por una candidata que va a representar sus ideas en ese círculo y se van a oír. Porque tienen que oírse. Porque si no las decimos, la gente piensa que está sola. Y eso es fatal, porque después llega un convencido de izquierda y te da vuelta. Te da vuelta porque al final nadie quiere estar solo. En fin, esa es la respuesta que yo doy con más o menos variaciones cada vez que sale el tema. Súper claro, gracias. Sí, clarito. Profesor Silva, respecto de los llamados bordes, que además hay mucha gente en el chat que está planteando el tema de los bordes, respecto de los llamados bordes, al menos 2 abogados constitucionalistas sostienen que no son inamovibles. Los señores Claudio Troncoso, académico y director de la Universidad de Chile, quien dice, comillas, constituyen un marco general que puede tener durante el debate diversas interpretaciones jurídicas, cierre comillas. Y don Francisco Zúñiga, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que sostiene que, comillas, son contenidos muy generales y es debatible si ellos constituyen un límite a la facultad constituyente. Por otro lado, el Consejo de Expertos ya eliminó de estos bordes el número 10 que consagraba el rango constitucional de las Fuerzas Armadas, a mi juicio dejándolas expuestas a su politización. Si usted es elegido como consejero, ¿está dispuesto a luchar por implantar los principios que nos representan como republicanos en el proyecto de Constitución, aun cuando ellos no estén contenidos en estos bordes, y oponerse a aquellos que van en perjuicio de la nación, como aquel que consagra el derecho superior de los niños respecto de sus padres y tutores, y el que establece, comillas, el Estado social, misma definición que usó Chávez para referirse a su régimen de gobierno? Sí, creo que es importante cuando se enfrentan los bordes, la distinción siguiente. Tú no puedes hacer nada que sea contrario a los bordes, ¿no? O sea, no puedes decir que allí donde se asegura que los particulares pueden participar con el Estado en la satisfacción de las necesidades públicas, el Estado va a tener el monopolio de las necesidades públicas. No puedes decir que ahí donde la familia tiene el derecho preferente a la educación de los hijos, la familia no tiene el derecho preferente a la educación de los hijos. Es decir, tú no puedes ir contra los bordes. Pero eso es un aspecto. El otro aspecto es que tú puedes desarrollar e incorporar en la Constitución todo lo que no sea contrario a los bordes. Hay muchas cosas que en los bordes no están. Sí, claro. Pero que pueden estar en la Constitución porque no son contrarios a los bordes. Te pongo un solo ejemplo que es fácil. El Tribunal Constitucional. ¿La futura Constitución va a tener Tribunal Constitucional, sí o no? Depende. Los bordes no dicen nada, ni a favor ni en contra, porque los bordes no hablan del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si no hay Tribunal Constitucional, estamos siendo fieles a los bordes. Y si hay Tribunal Constitucional, también estamos siendo fieles a los bordes. Hay un montón de materias que son
equivalentes a este ejemplo que te estoy poniendo del Tribunal Constitucional, un montón. Y ahí obviamente que hay un espacio gigante para plasmar o luchar por plasmar nuestros principios republicanos. A mí, honestamente, me parece que no hay ningún borde que sea absolutamente incompatible con nuestros principios republicanos. Hay unos que son más incómodos que otros. El Estado Social y Democrático de Derecho, para mí, es lejos el más incómodo. Pero creo que no es absolutamente incompatible con un desarrollo de nuestros principios en el texto constitucional. Y por esa razón es que me estoy presentando al Consejo Constitucional, porque si yo pensara que en los bordes hay algo, ponte tú que en los bordes hubiese quedado plasmado el derecho al aborto. Es decir, en la futura Constitución el derecho al aborto va sí o sí. Yo no hubiese participado. No, claro. Yo no habría sido candidato porque no habría querido participar en un texto que va a incorporar el aborto como un derecho. Pero yo no veo hoy en las bases nada como eso, no veo nada que sea absolutamente incompatible con nuestros principios republicanos y por eso quiero participar, porque creo que hay una oportunidad, como te lo decía en una pregunta al comienzo, de hacer algo decente con los bordes. Difícil tarea, soy escéptico de su resultado, pero creo que la posibilidad existe y yo quiero aprovecharla. Muchas gracias, Luis. A ti, Marcelo. Voy yo. ¿Andrés? Sí. Bueno, Luis, si el resultado final del trabajo de los consejeros, ¿no es cierto?, al final del proceso, no satisface los elementos mínimos que garanticen el Estado de Derecho, la libertad individual y de emprendimiento, la soberanía de la nación, tal y como están salvaguardadas en la actual Constitución, ¿tú llamarías a votar en contra? Sí. Sí, es decir, yo voy a llamar a votar por lo mismo que yo vaya a votar. Es decir, claro, si yo creo en el remoto caso de que el resultado del proceso, el producto que se someta a plebiscito, es decente y yo estoy por votar a prueba, yo voy a dar mis razones para votar a prueba y voy a invitar a votar a prueba. Si yo creo que el producto, que es lo más probable, no satisfaga esos estándares y por lo tanto yo vaya a votar rechazo, voy a dar las razones por las cuales voy a votar rechazo y voy a invitar a votar rechazo. Perfecto. Me queda clarísimo. Luis, aparte de José Antonio Kast, que tenemos claro que es un líder indiscutido de republicano y de la derecha, de la nueva derecha, ¿qué personas considerarías tú como buenos líderes, aparte de José Antonio Kast, en la derecha chilena actual? O por lo menos que tú ves que tienen cierto potencial que podría darnos a lo mejor muy buenos beneficios en el futuro. Bueno, creo que en la bancada de diputados republicanos hay jóvenes, porque la verdad es que son todos bastante jóvenes, muy promisorios, muy promisorios. Estoy pensando rápidamente en los nombres que se me vienen a la cabeza: Luis Fernando Sánchez, Stefan Schubert, Clara Barquiesi, José Carlos Mesa, Cristian Araya. Y me faltan varios, ¿no? Por favor, si alguno me está escuchando, me llega a escuchar, créame que lo hubiese nombrado, no quiero dar la lata con los 10 que tengo en mi cabeza que son jóvenes, quizás me equivoco por alguno. Pero me parece que son verdaderas promesas. Hoy día están empezando, llevan ¿cuánto? Desde noviembre de 2021, un año y medio, menos de un año y medio de ejercicio del cargo, y todos son no todos los de la bancada, pero todos los que te he nombrado, es primera vez que están en el cargo, por lo tanto todavía están imberbes, ¿no? Pero ahí yo veo un potencial muy grande en nuestra bancada de republicanos. Después, a nivel intelectual, creo que hay varios. Pues se me viene al tiro a la cabeza Carlos Frontaura, que es el experto del Partido Republicano, que aunque no milita en el partido, es más republicano que
que muchos que militan, y que definitivamente es un referente intelectual, ¿no? Bueno, no solo intelectual, creo que también él como persona, íntegramente considerado, es un referente, ¿no? José Antonio Kast, ciertamente, bueno, después yo tengo una gran admiración por Teresa Marinovich. Eso es. Tengo una gran admiración también por Marcela Cubillos. Hay una chica que es de Concepción que se llama Paz Charpentier, que creo que tiene mucho potencial, un potencial que se está actualizando porque ella está trabajando y muy bien. Pancho Rego creo que también no se lo conocen, en Sin Filtro, Sí, y sí. en agricultura creo que también tiene un gran potencial. Pero claro, son figuras, insisto, que tienen potencial hoy día, de las que yo veo instaladas. Bueno, José Antonio los opaca a todos, para mí, los opaca a todos. Y después, mira, a mí no me entusiasma, pero sí lo veo con mucha seriedad a Luciano Cruzcoque. Yo a Luciano Cruzcoque le tengo respeto. Creo que es una persona que ha trabajado bien, sin llamar mucho la atención, pero al mismo tiempo posicionándose. Creo que es una persona que puede dar que hablar. Todavía le queda mucha vida por delante, si Dios se la da. En fin, insisto, no es alguien que me entusiasme en particular. No me parece que sea un líder en el sentido en el que habitualmente entendemos la palabra, pero sí creo que puede llegar a encabezar algo interesante en algún momento. Carlos Larraín también se me está, ese ya es viejo, y si me oye no me importa, porque eres el primero en decirlo, pero Carlos Larraín también tiene mi devoción, ese hombre tiene mi devoción, a mí me encanta él, me mato de la risa, lo encuentro provocador, inteligente, valiente, en fin. Gracias. Profesor, ¿qué opinión le merece la intervención activa que ha tenido y tiene la ONU en este proceso de cambio de constitución en Chile? Bueno, una confirmación más de su sesgo nomás. Una confirmación más de su sesgo de izquierda, de su sesgo progresista, de su sesgo globalista, de su sesgo pro burocracia estatal. Mal me parece, mal. O sea, ya me incomoda que organizaciones internacionales vengan a meterse en nuestro proceso, pero en el caso de la ONU me disgusta más todavía porque tiene una autoridad muy grande, y porque quiero pensar, esto ya es una hipótesis muy peregrina, estoy dispuesto a corregirme si me prueban lo contrario sin discusión, pero quiero pensar que muchas veces estas intervenciones de la ONU vienen acompañadas de incentivos, positivos o negativos. Es decir, mira, si avanzamos en esto, está este premio; si no avanzamos en esto, está este castigo, ¿no? Tengo la sospecha, insisto, es una sospecha que no tiene ningún fundamento. Si me lo piden, soy incapaz de darlo, pero tengo esa corazonada, digámoslo así, de que las intervenciones de la ONU vienen normalmente acompañadas de este tipo de incentivos que obviamente restan o debilitan la independencia de la decisión, ¿no? Porque si te seducen con un premio o te amenazan con un castigo, la decisión es menos libre, pues definitivamente. Gracias, Luis. Me toca a mí. Sí. Luis, este proceso constitucional, entre otras cosas, se definirá por conceptos básicos, como por ejemplo seguridad pública, y conceptos económicos. Y en ambos conceptos, este gobierno está al debe, pero estrepitosamente. ¿Es esto una anticipación del resultado electoral que señaló Pepe Out, en el sentido que se producirá un amplio triunfo del Partido Republicano? Yo creo que sí, y lo digo por lo que percibo en la calle. Aparte de la molestia en realidad es un eufemismo, es una manera impropia de decirlo, ¿no? Aparte de la indignación que la enorme mayoría de Chile siente frente a este gobierno por el clima de inseguridad,
con razón o sin razón, yo esa cuestión no quiero entrar ahora, se va a traducir en votos para republicanos, porque en el otro extremo es republicano quien mejor materializa la defensa carabinero, la crítica a la inmigración desregulada, la crítica a la alza de la delincuencia. Hay un flujo espontáneo del electorado que quiere castigar a este gobierno hacia republicanos que representan en la derecha mejor que nadie precisamente lo que están reclamando: seguridad, cierre de fronteras, mano dura contra la delincuencia, etc. Así que yo creo que sí. Además que los sondeos son bastante coincidentes, los que a mí me ha tocado ver, y de personas que he escuchado que ven más que yo todavía. Bueno, yo no veo mucho, tengo que decirlo. Todos los sondeos son bastante consistentes en mostrar a una derecha fuerte frente a la izquierda y a un partido republicano como el con más votos unánimemente. Es decir, todos los sondeos que yo he visto dan al Partido Republicano como el partido con más votos. No quiero que esto signifique para nadie. En primer lugar, no deseo que sea para mí un motivo para dormirse en los laureles. No. Que es siempre un peligro, que es siempre un riesgo latente. Pero sí, creo que esta elección del 7 de mayo, y por eso también una invitación a no votar nulo, muchachos, por favor. Esta elección debiera ser un mensaje muy claro para el gobierno de desaprobación de su gestión, de sus prioridades programáticas, de su discurso. Y un espaldarazo a republicanos, por supuesto. Oye, yo sé que tenían un invitado más. Yo lamentablemente tengo un compromiso, no sé si algo les advirtió. Sí. ¿De cuánto tiempo más disponemos? Literalmente 2 minutos, porque... tenemos espacio para la última pregunta, entonces. Sí, lo siento un montón, porque aparte está entretenidísimo, pero si no, hablando de incentivos negativos... Pucha, yo iba a votar por ti, ahora ya no voy a votar. Gonzalo, tu última pregunta. No, la pregunta te la quiero hacer a propósito que ya estás terminando y tienes tu compromiso. Tú vienes del mundo académico, vienes de trabajar en una universidad, una muy buena universidad en Chile, un mundo que tiene desafíos más intelectuales, metodológicos, y tienes esta nueva aventura que es entrar a la política, y ya entraste. Cuando te entrevistamos el programa anterior, varios meses atrás, estabas recién comenzando este proceso. Considerando la situación actual en Chile, que tú también reconoces que es mala, están entrando carteles de la droga, están entrando cada día más violencia, delincuentes, aumentan los secuestros, aumentan las amenazas. ¿Has recibido amenazas personales? No, gracias a Dios hasta ahora. En mi caso, todo ha sido positivo en ese plano. Es decir, todavía cuesta que me reconozca alguien en la calle, pero las personas que me han hecho saber que me reconocen, normalmente ha sido para saludar. Respetuoso. Lo cual es súper gratificante. Sí. Todavía no hay nadie que se me haya acercado hostilmente y ni he recibido a través de las redes sociales amenazas o... No. Creo que soy suficientemente desconocido todavía para que esas cosas pasen. Gracias a Dios. Qué bueno. Aunque vamos en el camino inverso, pero... Sí. Oye, Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido un placer. Es un agrado conversar con una persona que sabe y un caballero de tomo y lomo. Te felicito. No, le agradezco. Gracias. No, a ustedes, por favor, pues Andrés, Marcelo, Gonzalo, un placer haber vuelto a compartir con ustedes. Estoy seguro que no va a ser la última vez. Seguro. No, seguro. De ninguna manera. Así que agradecerle la invitación, obviamente felicitarlo una vez más por mantener este programa funcionando en el aire. Y un saludo muy cariñoso a todos los que nos han seguido en esta grata conversación, a quienes nos vean después. Y insistir, no quiero irme antes sin insistir
en que voten y hagan votar, ¿no? Sí. Voten y hagan votar por republicanos, porque definitivamente es necesario para que estas ideas, ¿no es cierto?, que han hecho de Chile lo que tanto nos enorgullece, se reflejen en la Constitución, idealmente. Así que agradecer nomás y desearle una muy buenas noches a todos. Que estés bien. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao, adiós. Chao. Vota por Luis Silva, por Luis Silva, por Luis Silva. Vota por Luis Silva, por Luis Silva, por Luis Silva. Vota por Luis Silva, por Luis Silva, por Luis Silva.